Atención a la última hora de la Casa Real Española, porque mientras continúa el viaje de Felipe VI y Leticia a Egipto, algo ha pasado que han dado un paso al frente, aprovechando la ausencia de los reyes. La infanta Elena e Irene Urdangarín se han reunido con Juan Carlos. ¿Qué ha pasado? Ahora os lo vamos a contar, pero de momento vamos a ver esta visita de Leticia. Han tenido pues un montón de actos de agenda, no han tenido prácticamente descanso. Vemos ahí a Leticia que a pesar de que ha tenido problemas con su enfermedad del neuroma de Morton, pues sigue ahí, de brazos cruzados, pero sigue ahí. En Egipto ha vuelto a eclipsar a Felipe VI, como dijimos ayer, pero también a la primera dama. De hecho, le han llamado la atención y Casa Real ha tenido que disculparse. Pilar Eyre ha visto muchos actos. Ella cree que hay un distanciamiento actual entre los reyes, una importante crisis, como lo que sucedió en Roma cuando todavía eran príncipes. Ella recuerda que un acto en la embajada de Roma le contaron muchos españoles que no se habían dirigido la palabra y que cuando pasaba Felipe por detrás de ella se daba la vuelta. Gestos muy expresivos. Yo aquí a Leticia la veo un poquito más discreta, pero bueno, todo el mundo se dio cuenta de que se habían peleado. En Egipto dicen que también se ha visto ese desencuentro. Leticia ha estado enfadada con algunas normas que ha tenido que acatar, y es que el trato a las mujeres pues no es el mismo que en España. Se les considera lamentablemente inferiores, y mientras que Felipe VI y el príncipe de Egipto protagonizaban un acto en primera fila, Leticia y la primera dama se quedaban separadas de ellos a 20 metros. Si no me equivoco, creo que fue el momento de la bienvenida. En esa ocasión solo los jefes de Estado permanecieron en la plataforma principal, relegando a las consortes al umbral del edificio, donde pasaron prácticamente desapercibidas. Ayer vimos algunas fotos y es verdad que Leticia tuvo como esa hora del té con la primera dama. Dicen que Leticia se ha revelado un poco respecto a esto y que ha querido reivindicar y promover un mejor trato a las mujeres en Egipto. Hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres y no parece que vaya a arreglarse ni por más que reivindiquen sus derechos, especialmente en el acceso a la educación y al empleo. Para los egipcios, las mujeres tienen que estar a su servicio y al cuidado del hogar y los niños, y su mayor labor es formar una familia. Bueno, tenemos más por aquí. Estuvieron... A ver, no es esto, un momento. Bueno, este es el templo de Hatshepsut en el Valle de los Reyes. Vemos a Leticia con el abanico. Y es que sin duda han pasado bastante calor. Ahí todavía era de noche, pero en el cuarto y último día de la visita de Estado de Felipe y Leticia, Luxor ha sido el escenario de la jornada, con un recorrido por las instalaciones del museo y una travesía por el Valle de los Reyes. La iluminación ha sido desarrollada por un grupo de empresas españolas y bueno, pues han pasado por la ribera occidental del Nilo. Ahí les vemos haciéndose una selfie, con cara de pocos amigos, hay que decirlo también. Claro, yo entiendo también que estarían pasando un calor impresionante. De hecho, ahora vamos a ver un poco las imágenes de día, pero bueno. El Museo de Arte Antiguo de Luxor está ahí junto a la necrópolis tebana. Y bueno, dos arqueólogos españoles han servido de guías en esta ruta arqueológica, en un trabajo que también está enfocado en la restauración y divulgación de monumentos funerarios y enterramientos que se llevan a cabo en la clase media y alta. Vale. Estas son las imágenes a las que yo me refería ya de día, un poquito más frescos, pero igualmente con muchísimo calor, con altas temperaturas en la colina de Dra Abu el Naga. 5.300 metros cuadrados donde se custodian los ataúdes de Iker y de Neven, muertos hace 2000 y 1600 años antes de Cristo.
Bueno, ahí les vemos un poco, vemos al guía explicándoles, bueno, una visita cultural, todos de blanco para reflejar un poco los rayos del sol y no pasar tanto calor que, como digo, pues se ha vivido. Además, les hemos visto llevando gafas de sol y Leticia, pues como era lógico, con el abanico, no podía ser de otra manera. En el Valle de los Reyes han visitado también otras tumbas, la de Seti I, que es el padre de Ramsés II. Y bueno, pues ya digo, prácticamente una visita histórica en unos trabajos de investigación codirigidos por autoridades egipcias que también cuentan con la colaboración de otros países. Y bueno, pues tras esta visita, Felipe y Leticia han concluido su viaje y han puesto rumbo de regreso a España. Se da por muy buena esta visita. Leticia, ahí vemos, estos son españoles todos, ¿vale? Que estaban allí de turismo. Algunos sí es verdad que viven allí y han querido hacerse una foto con los reyes. Que digo que la prensa de Egipto, como ya contamos ayer, pues ha puesto el foco bastante en Leticia. Y bueno, en ese sentido creo que se puede ir bien porque le han puesto prácticamente eso, como una reina, como una diosa, como una Cleopatra del siglo XXI. Pero, ay, ¿qué ha pasado? Pues nada, cuando han vuelto a España se han enterado de que Juan Carlos ha hecho de las suyas. ¿Y a quién ha arrastrado? Pues en este caso a la infanta Elena y también a la nieta... iba a decir, no, está Victoria Federica, iba a decir la única nieta aparte de Leonor y Sofía, no, está Victoria Federica. Irene Urdangarín. ¿Qué ha pasado con Irene Urdangarín? Bueno, ella ha visitado junto a la infanta Elena a Juan Carlos en San Censo, ¿vale? Aprovechando un poco los últimos días de vacaciones. Ha querido despedirse de su abuelo antes de comenzar su nueva vida en Londres. Ella no empezó el 1 de septiembre, sino ahora ya prácticamente en esta segunda quincena. Y la hija menor de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín se trasladó acompañada de su tía, la infanta Elena, con el objetivo de compartir un encuentro familiar con el emérito en la localidad gallega, que se ha convertido en su refugio en España. De hecho, esto parte de un deseo de la propia Irene de visitar a su abuelo antes de instalarse en la capital británica junto a su hermano Juan Urdangarín, donde iniciará sus estudios universitarios. El gesto, en principio, lo podemos ver, pues nada, una nieta con el abuelo, una muestra de afecto, de normalidad, pero queriendo mantener un vínculo personal sólido. El asunto es que, ya digo, los paparazzis estaban allí, se han hecho 50.000 fotos y se dice que esta visita ha sido un poco pactada en el sentido de, pues ahora que Leticia y Felipe no estaban, el abuelo pues ha aprovechado un poco para decir, pues yo estoy aquí en España, me viene a visitar la familia y yo no sé si una llamada de atención. Irene Urdangarín pone punto final a su verano después de romper con el cuñado del alcalde de Madrid, antes de continuar con la etapa académica internacional que el año pasado la llevó a residir en Londres, siguiendo así la senda de sus hermanos, formados también fuera de España. Bueno, yo lo de Irene Urdangarín no lo veo raro, es curioso, no nos enteramos, por ejemplo, de si acuden a ver a su abuela, pero sí nos enteramos de que van a ver, en este caso, a su abuelo. A mí me parece una llamada de atención, en este caso no creo ni que esté detrás ni Irene Urdangarín, ni su madre la infanta Cristina, ni su tía la infanta Elena. Me parece que esto viene más un poco por Juan Carlos, que mueve los hilos en la prensa, y bofetada para Felipe y Leticia en este sentido, de decir yo vengo a España cuando quiera, diga lo que diga mi hijo, diga lo que diga mi nuera. El cabreo, ahora cuando vuelvan y se enteren de todo esto, me parece a mí que va a ser mayúsculo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.